Vamos a continuar con la segunda carta de Pedro. De hecho, finalizamos la segunda carta de Pedro. Hoy damos fin a esta carta. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en esta predicación. Señor, pedimos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones a través de esta palabra, que sea dirigida por ti, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que en esta carta deje latente toda la enseñanza que está en ella, que podamos llevarla a la práctica, Señor, en nuestras vidas y puedan ver a través de nosotros tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes con autoridad y poder cambiar nuestros corazones, cambiar los corazones que aún no se han rendido ante ti, Señor. Suplicamos y rogamos que obres en esta predicación y que tú seas exaltado y glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17-18. Finalizamos con la segunda carta de Pedro. El tema se llama el esencial crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Repito, el esencial crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Está en la pantalla el título. Y hemos llegado al final de la segunda carta del apóstol Pedro. Y en lo personal, pues, no quería terminar esta carta. No quería terminar esta carta. Es muy edificante. Todavía tiene mucho que se le puede ir pues sacando que aprender, ¿no? Aprendizaje, edificación. Y la verdad me tenía muy atrapado y emocionado. Por eso no quería que termine. Pero bueno, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Y el Señor nos dice claramente que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Así que hoy finalizamos. Recuerden que la semana pasada terminamos con la trilogía de la paciencia, inspiración y desviación y consecuencia. Hoy el apóstol Pedro pues nos va a enseñar a manera de aplicación todo lo que hemos visto en esta segunda carta. Y vemos que va a finalizar con gozo, con alegría, dando gloria a su Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Pero antes de iniciar tenemos que hacer un pequeño repaso, un breve repaso de hecho de lo que vimos durante esta segunda carta para que podamos hilarla al final y darle un cierre correcto, ¿no? Así que lo primero que el apóstol Pedro enseñó en el primer capítulo de esta segunda carta, pues fue sobre la certeza de la salvación. No sé si lo recuerdan, que teníamos que tener esa certeza. Ese fue su primer enfoque, porque el apóstol Pedro quería que entendiéramos que la salvación no es lo mismo que tener la certeza de la salvación, porque para recibir la salvación por gracia se tiene que creer en el Evangelio y confiar en Cristo, que es a lo que llamamos nosotros arrepentimiento en fe. Pero Pedro nos lleva a tener esa certeza, a estar totalmente seguros de que somos salvos, de que realmente lo somos. ¿Por qué? Porque esto va a traer, ¿qué? Paz, va a traer gozo, va a traer tranquilidad a nuestra alma. Y obviamente dijimos que trae una entrada amplia, o sea, una entrada de gloria al cielo. Y por eso pues tiene que ser el cristiano diligente. Pedro nos enfoca a ser diligentes en usar los medios de la gracia, porque un cristiano pues puede ser salvo sin saber que lo es. Así que hay que recordar que para poder estar con esa certeza debemos usar los medios de la gracia, y esto es el Evangelio. Repetitivamente tenemos que estar recordándonos el Evangelio. Pedro decía que tenemos que estar andando en santidad, que debemos avivar aquellas virtudes que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, haciendo a un lado el ocio, haciendo a un lado la pereza espiritual. Todo eso lo vimos en el primer capítulo. En el segundo capítulo, Pedro nos enfoca a ese peligro que hay con estos falsos maestros, falsos cristianos, con falsas enseñanzas, o sea, enseñanzas desvirtuadas, sacadas de contexto, que desvían y llevan a perdición. Y en el tercer capítulo, pues se enfoca en la defensa del regreso del Señor Jesucristo para juicio y para liberación de los suyos, donde esos falsos cristianos, recuerden que eran los burladores, estaban negando esta doctrina de la ira venidera del Señor en su regreso. Y así que hoy vamos a dar pues finalidad a todo esto a modo de aplicación. Leamos nuestro último texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, que está en pantalla, y dice: así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ahí si quieren pueden ponerle una rayita a su Biblia, en ese versículo 17, y comenzando el 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí también si quieren pueden darle una rayita, porque vamos a dividir ese versículo en A y B. Y luego dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con este texto terminamos la segunda carta del apóstol Pedro, pero cabe resaltar 3 puntos que vamos a ver muy importantes en el cierre de esta segunda carta, entre estos 2 versículos. Y vemos que en el primer versículo 17, Pedro nos lleva a una advertencia, nos enfoca a advertirnos de guardaos, o sea, que va a ser el punto, guárdense. En el versículo 18a, recuerden que lo vamos a dividir en 2, A y B, nos enfoca en ese crecimiento de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, vamos a ponerle ese punto, crecimiento de la gracia. Y en el versículo 18b, o sea, la segunda parte, Pedro nos enfoca en la gloria de Dios. Vamos a poner ese punto como la gloria. Así que estamos viendo que aquí el apóstol Pedro llega al final de esta carta y empieza con el primer versículo 17, que es la advertencia que nos da de guárdense. Y él dice en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, este primer punto que estamos viendo acá, vemos que Pedro inicia con un así que vosotros. Así que vosotros, esta frase tiene la idea de decir, ya les enseñé la verdad de Dios, ya les advertí de los falsos maestros, falsos cristianos, ya les enseñé lo que hacen con las escrituras, que las tuercen, las desvían, se los he enseñado bíblicamente, así que ya saben lo que es malo y lo que se debe de evitar. Ahora, dice Pedro, les corresponde a ustedes enfocarse en lo que es agradable a Dios, lo que es bueno ante Dios, pero eso corresponde a cada cristiano. Es lo que está dando a entender aquí el apóstol Pedro con así que vosotros. Pero vemos que Pedro sigue mencionando a estos hermanos de Asia Menor como amados. Dice allá, oh amados. A pesar de que había falsos profetas, a pesar de que habían falsos cristianos, existía y existe un pueblo fiel. Existe un remanente el cual es amado por el Señor. Mateo capítulo 22, 14 nos recuerda que muchos son llamados y pocos son escogidos. Así que tristemente está mostrando que son muy pocos los que son verdaderos cristianos, los que son amados, esos que aman al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo los amó primero. Y los que aún faltan por llegar, igual esos van a ser amados, pero serán muy pocos. Y no es porque el Señor Jesucristo no quiera salvar a todos, porque de hecho Él hace llegar el Evangelio a todos. Él hace llegar el Evangelio a todos. Él quisiera que todos se arrepintieran, pero por la necedad del corazón del ser humano, por el ser testarudos, impide que el Señor los rescate de la condenación eterna. Entonces muchos son los que endurecieron en un tiempo atrás su corazón. Muchos son los que van a endurecer su corazón cuando se les presente el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es difícil, es cierto, que quieran dejar su pecado, porque viven velados, viven esclavizados. Pero la palabra de Dios tiene poder y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces ellos no quieren dejar su pecado y por esa razón muchos se van a ir al castigo eterno por sus propias decisiones. No es que Dios no los quiera salvar, es por las propias decisiones que el ser humano toma. El Señor presenta la bendición, presenta la oportunidad del Evangelio, presenta la salvación, pero está en el ser humano tomar esa decisión de abrazar el Evangelio para salvación. Pero no quieren soltar el pecado, y esa es la razón por la cual el pueblo santo de Dios dice acá en Mateo que son pocos los elegidos,
Son pocos en lo que es la manada pequeña, como dice Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor Jesucristo, ¿qué quiere? Que quisiera Él que todos se arrepintieran para perdón de pecados. ¿Para qué? Para que el Padre les dé el reino, como dice acá en Lucas 12, 32. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, le place darlo si se arrepintieran. Él quiere que se arrepientan, pero no todos se arrepienten verdaderamente, porque a veces dicen que hay un arrepentimiento, pero no es genuino porque no hay fruto. Entonces, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos, que Dios quiere darlo y que le place darlo, pero no quieren tomarlo, no quieren arrebatarlo. Es para los valientes, porque no todos van a entrar por la puerta estrecha. Pero tristemente sí muchos tomarán la puerta ancha, la puerta amplia, el camino espacioso que lleva a la perdición, dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, tristemente muchos son los que entrarán por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lamentablemente son pocos, vuelvo a repetir, no es porque Cristo o porque Dios mismo sea malo, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, es por la necedad del corazón, es por el estar agarrados del pecado, es porque no quieren dejar una vida que les agrada por ser salvos y llevar una vida agradable a Dios. Es triste, pero es la verdad. Entonces esos hermanos de las iglesias de Asia Menor estaban dispersados en las iglesias de Asia Menor, pero Pedro les dice, son amados. El apóstol Pedro dice, son amados, se aman entre ustedes, yo los amo, somos amados. Pero también les recuerda a Pedro, ¿por qué se aman? ¿Por qué nos amamos? Porque Dios nos amó. Como me amó a mí, te ama a ti, dice Pedro a las iglesias de Asia Menor, y nos dice a nosotros, Dios nos ama. Dios nos ama, nos amó con un amor que no podemos entenderlo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vean por qué no es entendible. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, ofendiendo a Dios con todo, en contra de Dios, siendo personas viles. Él nos amó, vino y murió en la cruz por nosotros. Entonces la obra del Señor Jesucristo en la cruz es la prueba definitiva del amor de Dios para los que se arrepienten y creen. Es la prueba de amor más grande y glorioso y majestuoso. No hay más grande que eso. Dios Padre, fíjense, dio a su Hijo amado en sacrificio por seres viles, por seres malos. Dice la palabra que tenemos un corazón perverso, que tenemos en el ADN el pecado, que somos como inmundicia cuando hacemos hasta buenas obras. Entonces somos malos, traicioneros, soberbios, y todos nosotros no merecíamos este amor, no merecemos este amor, y más merecemos el infierno por pecar tras pecar todos los días. Sin embargo, Dios en su gran amor y en su grande misericordia nos ha dado la oportunidad, nos ha sellado con su Espíritu. A los cristianos los sella con su Espíritu y es un hecho que van a estar en gloria. Nos ha apartado para su gloria. Nos ha apartado para su gloria, y esa es la demostración de amor más grande. No es tanto que Cristo haya muerto en esa cruz, sino por quién murió Cristo en esa cruz del Calvario. Rebeldes, pecadores, entre los cuales estaba Pedro, entre los cuales estaban los cristianos de Asia Menor, y los que se fueron convirtiendo generación tras generación hasta llegar a nosotros hoy día, los cristianos, y los que aún faltan por convertirse. Todos esos somos nosotros, rebeldes, pecadores que ofendían a Dios y que por su gracia fuimos tocados y nos arrepentimos. Así que todo aquel que verdaderamente
se haya arrepentido, rinda su vida al señorío de Jesucristo y lleve una vida fructífera, porque tiene que ser evidente, es amado por el Señor, es amado por ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso de que nos ame sin merecerlo es algo glorioso. ¿Cómo vas a amar a alguien que te está dañando? Que todos los días te está insultando, te está ofendiendo, te está lastimando. Dios nos amó sin merecerlo. Por eso es glorioso, es hermoso, es majestuoso. Así que en todo lo que estaba sucediendo entre la iglesia de Asia Menor y lo que venía, que era la persecución, Pedro decía, no se olviden, hermanos, no se olviden que son amados por Dios. No se olviden que tienen hermanos que les aman. No se olviden, hermanos, porque nosotros hoy día podemos pasar por situaciones adversas. Puede haber padecimientos en nuestras vidas, pero no olvidemos que Dios nos amó. Y no cualquier amor, hermanos. Con amor eterno. Por la eternidad. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:35 dice ya, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Eso nos va a separar? No. Romanos 8:38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos de ese amor tan grandioso, tan glorioso, tan majestuoso. Nada nos puede separar de ello. Y esto es algo que nuestra capacidad intelectual no da para entenderlo. No tenemos el entendimiento de esto, no podemos entenderlo. Pero Dios nos ama de esta manera. Y Pedro continúa diciendo, sabiéndolo de antemano. ¿Y a qué se refería Pedro con esto? Pedro está diciendo, ya que conocemos ese amor tan grandioso, tan glorioso de Dios, tan hermoso de ese Dios trino, hay cosas que ustedes saben de antemano. Y se está refiriendo Pedro a lo que nos enseñó en esa segunda carta, como la existencia de esos falsos profetas que solo hablaban del amor de Dios, pero a ese amor satánico, ese amor que no es bíblico. ¿Por qué? Porque ellos decían, Dios es amor, pero eliminaban el concepto del juicio venidero. Dios es amor, pero Dios no puede traer juicio. ¿Cómo va a ser si Dios es bueno, es bondadoso, es amoroso? ¿Cómo va a ser que Dios condene? Y no es que Dios condene, lo acabamos de decir hace un momentito. Son decisiones. Dios está dando la oportunidad, pero uno toma decisiones y le echan la culpa a Dios. Dios va a dar juicio. Dios está dando la misericordia. Dios está dando el amor. Dios está dando la oportunidad y está teniendo la paciencia. Lamentablemente, no la quieren abrazar la oportunidad. Entonces, esos falsos pastores de los que hablaba Pedro, hablaban lo positivo de la Biblia, pero cuidado, y mencionaban las palabras que son como fuertes, como desagradables, como decir, bueno, ¿sabes qué? Viene una condenación por falta de arrepentimiento y fe. Eso no lo podían decir ellos, porque la gente se iba, y el motivo por el cual ellos enseñaban estas doctrinas era para que no se vaya, para que viniera más gente, porque eso es lo que querían escuchar, para que dejaran su dinero. Entonces, tenemos que entender y sujetarnos, tenemos que entender y sujetarnos a lo que Dios nos dice. Y la verdad es triste, porque a veces lo entendemos, pero no queremos sujetarnos. Tenemos que entender que para que Dios pueda revelarse al pecador, para que Dios pueda revelar su amor, su misericordia, su bondad, hay que exponer primero lo que está mal. Por ejemplo, cuando nosotros exponemos el Evangelio de Cristo, ¿qué es lo primero que debemos exponer? Y lo hacemos al revés, porque nosotros agarramos y decimos, Dios te ama. No, hay que exponer su pecado. Su pecado, lo que es malo, lo que lo tiene en una condición pecaminosa y alejado de Dios, para luego exponer lo que es
las buenas nuevas de salvación. Mira, hay un Salvador. Pero hemos aprendido lamentablemente de otras doctrinas y nos vamos primero con la buena noticia, pero nunca presentamos la mala noticia. Entonces estamos presentando un evangelio totalmente desvirtuado, un evangelio totalmente, ¿cómo se dice?, diluido. No está puro, no está completo. Entonces estos falsos pastores esto enseñaban. Ellos enseñaban que Cristo no iba a venir para dar juicio, que Cristo no iba a hacer eso. Y obviamente llevaban una vida de libertinaje. Entonces eso es algo que no le agrada a la gente. Cuando tú presentas el evangelio correctamente, no les agrada. ¿Por qué? Porque expones su pecado, muestras el pecado, y tristemente esto ofende. ¿Y saben qué pasa? Condenan el evangelio verdadero. Cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio, lo condenan como sectario, lo condenan como si fuera legalismo, lo condenan como si no fuera el verdadero evangelio. Pero Cristo mismo dijo, arrepiéntanse. Entonces, ¿por qué Cristo predicó el arrepentimiento? Pues para que vean que se muestra la condenación que hay y que debe haber un arrepentimiento para que sean las buenas noticias, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que es importante que entendamos, pero que nos sujetemos a esto, porque por esa razón de no sujetarse, vienen muchos falsos maestros, vienen muchos falsos pastores, los cuales crean un evangelio totalmente diferente, totalmente de acuerdo a las concupiscencias de las personas, el cual desvía y es para perdición. Y es para perdición, y lo vimos la semana pasada en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Vean qué fuerte está esto. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Dios va a dejar caer juicio. Escuchen bien, Dios va a dejar caer juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque acá dice que ellos se deleitan en lo injusto. O sea, lo que es de Dios, la verdad de Dios que confronta, no lo quieren aceptar. Quieren predicaciones de injusticia, donde somos condescendientes con el pecado. Se deleitan en estas cosas y no quieren creer la verdad de Dios. Y no creen que Dios vaya a dar juicio. No creen que Dios sea, por ejemplo, un Dios de justicia, un Dios recto, un Dios santo. Ellos se creen más sabios que Dios. No, Dios no es así. Dios no va a salvar de esa manera. Dios salva a todos, mueren y todos van al cielo. Y es lo que quisiéramos, pero no es así. Porque Dios no puede ser... su naturaleza no puede ser torcida. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él es santo, pero Él es recto. Él es bondadoso, pero Él hace justicia y hace juicio. Entonces, aquí estamos viendo que Dios, cuando tú no quieres recibir este evangelio verdadero, acá dice que va a enviar un poder engañoso para que creas la mentira, para que creas lo que no es verdad, un evangelio diluido, un evangelio totalmente torcido. ¿Y con qué fin lo está haciendo? Como estás rechazando la verdad de Dios y te deleitas en las injusticias, hay un fin, la condenación. Acá dice, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitan en la injusticia. O sea, no quieren aceptar la verdad, se creen más sabios que Dios, se creen más buenos que Dios. Cuando aplicas disciplinas, se cree más bueno que Dios. Se cree más misericordioso que Dios. ¿Dónde está la misericordia? Pero aquí Dios es sabio Dios. Y Él sabe cuándo va a aplicar misericordia, hasta cuándo va a ser la paciencia, cuáles son los límites. Él los muestra acá. Entonces es por eso que vienen maestros que enseñan estas cosas. Son falsos pastores, falsos cristianos, que obviamente enseñan lo que las personas quieren escuchar, tuercen las escrituras, las tergiversan, las sacan de contexto, inventan cosas creando un evangelio que Dios no inspiró. Y Dios dice que Él da un poder para que lo crean.
¿Por qué? Porque están rechace la verdad de Dios. Entonces Pedro le dice, ustedes ya saben esto de antemano, porque se los enseñé durante toda esta carta. Ya les advertí de estos indoctos, de estos inconstantes. Ya les advertí de sus falsas doctrinas. Guárdense de ellos, guárdense de esto. Pero esta palabra guardar tiene algo más que solo guardarse de los falsos maestros y guardarse de las falsas enseñanzas. También tiene la idea de un esfuerzo por cuidarse en algo. ¿Qué es ese algo? Pedro dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, para empezar, ya conocemos por Pedro de estos falsos maestros, ya conocemos de sus falsas enseñanzas, pero para no caer de vuestra firmeza, debemos esforzarnos. Ahora sí, nosotros los cristianos debemos esforzarnos en andar como es debido. ¿Y cómo es debido? Nosotros seguimos las huellas de Cristo. Nosotros tenemos que negarnos a nuestro egocentrismo. Nosotros tenemos que morir a nuestra voluntad para poder seguir al Señor, para andar como es debido. Esto nos lleva a andar en santidad. Entonces, esto es importante mencionarlo porque tanto la salvación es del Señor como la santificación. Pero en la santificación hay una diferencia. Porque el Señor nos guarda en santificación, es verdad. Pero no solamente el Señor va a obrar en esto. Aquí participamos nosotros. Tenemos que trabajar juntos. El Señor nos guarda en santificación. Pero ¿cómo nos guarda? Nos da la gracia necesaria. Todo lo que necesitamos para que nosotros podamos esforzarnos y vivir en esa vida de santidad, esa vida de piedad. Pero nos corresponde esforzarnos. Por eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios produce en nosotros los cristianos el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios pone en nosotros la gracia necesaria, pero a nosotros nos corresponde esforzarnos. ¿Para qué? Para cuidarnos de no ser arrastrados por las mentiras de estas personas que son falsos pastores, que son falsos cristianos, y no caer en cosas que no son de piedad, en cosas que no es santidad. Debemos esforzarnos para seguir las enseñanzas apostólicas, no esas enseñanzas desviadas, como vimos hace un momento, que solo enseñan que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es misericordioso, pero que Dios no es santo, que Dios no es recto y que no es justo juez. Ahí está mal. Si se dan cuenta, está enseñando algo que es correcto. Sí, es cierto. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, pero su naturaleza también dice que Dios es recto, santo, juez justo. Entonces no podemos quitar algo de Dios. Quitar algo de Dios es enseñarlo incompleto y es una mentira. Es decir, que Dios nunca va a dar justicia. El Señor Jesucristo, tenemos que saber que si Él prometió que va a regresar para dar juicio y para salvar a los suyos, vendrá. Él vendrá. Él vendrá a hacerlo. Entonces mucha gente no lo cree. Y por eso surgen estos falsos pastores. Y nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos a guardarnos de esas enseñanzas que nos llevan al libertinaje, que son de alguna manera desvirtuadas, a tener mucho cuidado de no caer en esa condescendencia con el pecado, porque en muchos lugares te apapachan por el pecado, te inflan el egocentrismo, porque si nosotros no nos cuidamos de esto y nos dejamos arrastrar por esas corrientes doctrinales erradas, que también son satánicas, caeremos de nuestra firmeza. Acá dice Pedro que tengamos cuidado de no caer de nuestra firmeza. No va a ser que al final caigas de vuestra firmeza, arrastrados por los inicuos para caer de vuestra firmeza. Entonces hay que tener cuidado de no seguir estas enseñanzas, de estar firmes en lo que estamos aprendiendo en nuestra congregación. Y esto no quiere decir que caer de la firmeza sea perder la salvación. La salvación no se pierde, pero se puede perder el gozo por escuchar otro evangelio. Porque ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo se va a entristecer.
Así que tenemos que estar firmes en el Evangelio, en la enseñanza apostólica, esforzarnos y ser diligentes en la santificación, en la piedad, no caer en la ociosidad, no caer en la pereza espiritual y obedecer los mandamientos del Señor y avivar el fruto del Espíritu Santo, siempre. Entonces pasamos al segundo punto que se enfoca en el crecimiento de la gracia. El crecimiento de la gracia que se encuentra en el versículo 18a. Dijimos que lo íbamos a dividir en dos. Y ese 18a dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta acá está nuestro segundo punto. Y con este segundo punto surge la siguiente pregunta: ¿cómo podemos poner en práctica la enseñanza para evitar ser llevados por esos inicuos? Por el error de los inicuos. Y aquí en este segundo punto nos da la respuesta. El versículo 18a dice: creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. De esa manera vamos a evitar ser llevados por esas corrientes doctrinales, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo crecemos en esta gracia y este conocimiento al que se está refiriendo Pedro? Ahora, crecer en el conocimiento, primer punto, es entendible. Vamos a crecer en Cristo. ¿De qué manera? Vamos a esforzarnos para poner la atención debida a todo lo que se habla del Señor. Pero antes de ello debemos esforzarnos a orar por eso, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos muestre su verdad. Entonces tenemos que orar, prestar atención, meditar, estudiar las Escrituras, y esto nos va a dar el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero no solo es un conocimiento, tiene que haber a manera de aplicación. Entonces no solo es el conocimiento, sino lo voy a llevar a la práctica. Tengo que aplicar ese conocimiento a mi vida, para que yo vaya conformando mi vida a la imagen de Cristo. Eso es lo que se nos olvida. Tenemos que aplicarlo para que yo me conforme a la imagen, para que mi relación con el Señor sea cada vez más estrecha, cada vez más unida, cada vez más íntima. Y este crecimiento, ¿qué va a hacer? Nos va a afirmar para no caer de vuestra firmeza. Nos va a afirmar para no ser engañados por el error de los inicuos. Ahora, esto del conocimiento es algo que cualquier cristiano puede hacer, porque es una acción humana, cualquiera puede estudiar las Escrituras. Pero la gracia no es una actividad humana. La gracia no es algo que podamos llevar a cabo nosotros. Y la gracia es de Dios, no puede ser del hombre, no viene del hombre. Entonces, ¿cómo crecemos en la gracia? Ya dijimos que cómo crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, pero ¿cómo crecemos en la gracia? Porque Pedro nos dice acá, crezcamos en ella. Crezcamos en la gracia. Ahora debemos entender que la gracia es un recurso. La gracia es un recurso que viene de Dios y también es la manera en que crecemos y permanecemos en nuestra firmeza. O sea, que es la transformación que Dios hace en nosotros a la imagen de Cristo, si nosotros nos conformamos a ello. Tenemos que esforzarnos. Ahí es donde vamos a ver que conocemos al Señor y prácticamente representamos y no solo representamos, sino que mostramos a través de nuestra vida el carácter santo de Dios. Entonces su gracia empieza a crecer en nosotros. Ahora, hay que tener cuidado de no confundir que la gracia crece, sino que nosotros crecemos en gracia, porque la gracia no crece. La gracia es infinita, es un océano, pero nosotros empezamos a crecer cuando esa transformación viene de Dios a través de su palabra en nosotros a la imagen de su Hijo. Entonces, conforme conocemos al Señor y su gracia, somos más como Él y será evidente la gracia que está creciendo en nosotros. Vuelvo a repetir, la gracia no crece, nosotros crecemos en gracia. Ahora, esto no puede darse lejos de la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. No puede, es imposible. Debemos cuidarnos de estar siempre en Cristo para no cortar esa gracia que nos da el crecimiento y el conocimiento de su persona. Así que para estar firmes y no ser arrastrados por el error de los inicuos, debemos perseverar
perseverar en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo, para avanzar y afirmarnos. Para avanzar y afirmarnos. Y otra cosa que mencionamos ahorita es que la gracia nunca va a incrementar porque es infinita, no tiene límites, es ilimitada y es por la eternidad. Prácticamente nosotros los cristianos vivimos en un océano de gracia. No hay océano más profundo que el de la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora que estamos en Él, debemos crecer en Él. Debemos crecer en esa gracia. Ahora, para terminar el tercer punto, Pedro dice que es la gloria. Eso se encuentra en el versículo 18b, que dice: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos finalizando la carta. Y aquí vemos las últimas palabras del apóstol Pedro, y prácticamente está diciendo que cuando nosotros estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, pues obviamente se da por hecho que esto da gloria a Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en el conocimiento y en la gracia, da gloria a Dios. Spurgeon dijo lo siguiente, dijo que el apóstol Pedro termina esta carta con 2 trompetazos. Así lo menciona Spurgeon. Uno es: del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, creced en la gracia. La gracia viene, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra es: de la tierra al cielo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. O sea, estamos viendo que nosotros tenemos que, de la gracia que viene, darle la gloria a Dios, no solo hoy, no solo por un rato, sino por toda nuestra vida, porque es hasta el día de la eternidad. Aquí menciona otra vez el día glorioso en que viene el Señor Jesucristo. Y algo que estamos experimentando todos los días, todos los cristianos lo experimentamos, es el reconocimiento de esa gracia que viene a nosotros, la cual trae una reacción. Y esa reacción es la gloria a quien es digno de recibirla. La gloria al Señor, la gloria a Dios. Porque esto sucede cuando cualquier cosa pasa en nuestras vidas. Los cristianos siempre decimos: gloria a Dios, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque el apóstol Pedro nos estaba enseñando cosas en esta segunda carta. Primero nos menciona la seguridad de la salvación, que es la certeza de la salvación. Luego el evangelio de Cristo, luego la santificación. Nos habló de falsos maestros que desvirtuaban las escrituras. Pero toda esa enseñanza en la cual Pedro nos enseñó que había corrupción, que había maldad, Pedro nos enseña al final que esto no importa. Que todo esto malo no importa, porque es inevitable la gloria venidera, la venida del Señor Jesucristo para llevarnos en gloria. Cristo regresará, dice la palabra, en gloria para llevarnos y darnos su gloria. Y vendrá para dar juicio a las naciones que lo rechazaron, que se burlaron, o sea, los inicuos. Entonces Pedro señala esto porque la iglesia de Asia Menor estaba siendo perseguida y desviada. Entonces Pedro enseña que antes de que pensemos que estos padecimientos pues no los podemos aguantar, piensen en la gloria venidera. Ante toda persecución estén firmes, perseveren, porque no es por mucho tiempo, dice Pedro, no es por mucho tiempo, porque nos espera esa gloria venidera. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por esa razón, Pedro finalizaba su carta. Fíjense, Pedro iba a ser asesinado ya en unos días, y finalizaba su carta con este gozo, con esta alegría, dando gloria al Señor Jesucristo. Estaba en persecución, iba a ser asesinado, y él estaba alegre, gozoso y dando la gloria al que es digno de recibirla. ¿Acaso esto no es motivo para que nosotros los cristianos de hoy día estemos como Pedro?
alegres, gozosos, dando la gloria y alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Pero esto no es solo para darlo ahorita, hermanos. Oye, sí, me emociono, los veo muy emocionados, la verdad. Me emociono, le doy la gloria al Señor, pero al ratito ya estuvo. No, esto es por el resto de nuestros días. La gloria es algo que tenemos que dar por el resto, 24 por 24, por 7, si quieres verlo así, a la semana. Pero todo el resto de nuestra vida, no sabemos cuánto vamos a vivir, tenemos que dar gloria al Señor, porque fuimos ya comprados para eso. Fuimos comprados para eso, y para eso debemos andar en santidad. Debemos andar en piedad, ser hombres y mujeres piadosas. Andar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Es que el hermano está peor que yo. No. Tú te vas a comparar con las Escrituras. Tú vas a andar como Cristo anduvo. La Escritura no dice andar como Pedro anduvo, o andar como el hermano fulanito anduvo. Allá dice andar como Cristo anduvo. Imitar a Dios, imitar a Cristo. Porque de esa manera podemos glorificar a Dios por el resto de nuestros días. ¿Cómo debemos andar? Tito capítulo 2, versículo 12 al 14 dice que debemos negar la impiedad. Debemos negar la impiedad, debemos negar los deseos mundanos. Y dice que debemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos. Allá dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para quitarnos toda iniquidad. O sea, la iniquidad es cuando tú no quieres sujetarte a la ley de Dios. Para quitar todo ese enfoque de no querer hacer lo que Dios manda. Y purificar y limpiar de toda maldad. Para sí, para Él, un pueblo para posesión suya. Celoso de buenas obras. Celo divino para las cosas que agradan a Dios. Entonces tenemos que andar en santidad. Pedro estaba a punto de ser asesinado, pero Pedro solo tenía su mirada en esto, en el Rey de Gloria, en la santidad, en la piedad. Él estaba firme, esperando con gozo y alegría el momento para que ya esté en gloria con su Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es algo que cada uno de ustedes debe de tener. Por eso Pedro dice, amén. Pero, ¿dónde está el amén de algo así? No tienes que gritarlo, pero dentro de ti debe haber ese amén. Porque Pedro no solo está diciendo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad, también dice, amén, así sea. Pero decía, tenemos que darle la gloria a Dios, recibimos su gracia. ¿Cuál es su gracia? Nos regaló la vida eterna, no la merecemos, nos salvó de la condenación eterna. Y Pedro decía, tenemos que darle la gloria a Dios, porque Él es digno de recibirla. Y no solo por un ratito, dice Pedro, sino hasta el día de la eternidad, por el resto de tu vida, hasta el glorioso día en que Dios venga en las nubes, en gloria, con sus ángeles, para dar juicio a las naciones y para llevar a su pueblo. Entonces, así sea, es amén. Expresa Pedro el deseo del corazón. Ese deseo debe estar en nuestro corazón cada vez que escuchamos la verdad de Dios. Así sea, que se haga la voluntad de Dios. Expresa la afirmación de nuestra fe en Cristo, porque creemos que es la verdad de Dios. Expresa la declaración final del plan de Dios, porque es la verdad de Dios. Expresa el gozo del corazón del cristiano, porque eso es lo que nos trae alegría ahora. Por eso decimos amén. Y así sea, amén y amén. En conclusión, hermanos, debemos entender y analizar que si estamos realmente
siguiendo la instrucción que el apóstol Pedro nos da, debemos estar enfocados en el Evangelio. Él nos enseñó en el primer capítulo ese Evangelio, estarlo recordando constantemente porque se nos olvida que Cristo nos ha amado con amor eterno. Recordar ese Evangelio constantemente, recordar que hay falsos pastores y falsos cristianos y recordar que tenemos que tener cuidado de sus enseñanzas porque ellos son adúlteros, son burladores, son indoctos, inconstantes, que tuercen las escrituras, que enseñan corrupción, que acomodan las palabras porque el mundo eso quiere escuchar. Debemos que cuidarnos de esas cosas que son destructivas. Son destructivas. Debemos estar firmes en las enseñanzas apostólicas, en la fe. Y debemos ver si estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Si se ve esa madurez, si se ve en nosotros ese reflejo de la gloria de Dios, si estamos reflejando a Cristo, si estamos andando tras las pisadas de Cristo. Tenemos que analizarlo. Debemos estar firmes en estas cosas. Si no estamos en esto, si volteamos para atrás 6 meses, 1 año atrás y vemos que no hay esa evidencia, estamos mal. Estamos mal. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Es algo que es primordial. Un cristiano no va a quedar enano. Va a crecer. Va a crecer. Entonces tenemos que tener claridad de las escrituras, de las doctrinas, usando los medios de la gracia, recordándonos el Evangelio constantemente, porque si no lo hacemos, estamos dando entrada o permiso a estas doctrinas erradas de los inicuos, a poder ser arrastrados por estas doctrinas erradas. No olvidemos que a nosotros nos corresponde esforzarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que crecer en santidad, tenemos que madurar. ¿Por qué? Porque dijimos que Dios ya puso el querer como el hacer de su buena voluntad en cada uno de nosotros. Pero a nosotros nos corresponde esforzarnos a obedecer, a sujetarnos a lo que Dios dice. Y por último, todos vamos a morir terrenalmente, pero vamos a vivir eternamente. Pero en nuestro lecho de muerte terrenal, tenemos que hacer todo esto para no estar angustiados, hermanos. Para estar en paz, para que esa paz en nuestra alma se refleje, para que moramos tranquilos, con la certeza de que somos salvos y estaremos en gloria, porque es la gloria venidera de Cristo. Va a ser un banquete eterno. Vamos a estar frente al Señor rostro a rostro. Ese Salvador, ese Señor, ese Dios que se humilló hasta lo sumo para salvarnos, va a estar ese glorioso Dios frente a frente con cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es majestuoso. Pedro, si recordamos en el monte de la transfiguración, vio parte de la gloria del Señor. Si recordamos cuando Cristo resucitó y se presenta ante los apóstoles, vio parte de la gloria del Señor. Por eso estaba ansioso por ya ir con el Señor. Él quería ya estar en la gloria del Señor, y aún todas estas cosas que venían a su vida, él las tomaba como cosa insignificante, porque la gloria venidera era mucho mejor que lo que padecía por un tiempo. Entonces, si seguimos nosotros las instrucciones bíblicas que Pedro nos enseña por medio del Espíritu Santo que usó a Pedro, pues si nos esforzamos, porque nos corresponde a nosotros esforzarnos, apasionarnos con las cosas eternas de Cristo, si nos enfocamos y sujetamos a lo que Dios enseña, si creemos y obedecemos lo que se predica, empezaremos a palpar la gloria de Cristo. Pero si no lo haces, nunca vas a palpar la gloria de Cristo. Y por eso no tienes ese gozo y esa alegría, porque no lo veo. No te alegra esto. Entonces, ¿quieres palpar? Sujétate a lo que Pedro está enseñando, a lo que la palabra está enseñando, para que empieces a palpar la gloria venidera, para que nos lleve a estar como ese apóstol Pedro y los demás apóstoles, gozosos, en paz, alegres, con la certeza de la salvación y la seguridad de la glorificación eterna.
Ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser nuestro anhelo. ¿Por qué? Porque es lo mejor de lo mejor y será hermoso, grandioso y majestuoso. Y eso, hermanos, es más que suficiente para mantenernos firmes ante cualquier doctrina, ante cualquier enseñanza, ante cualquier adversidad, enfermedad, padecimiento, persecución. Cristo es suficiente. Y cuando nos mantenemos en esta postura, hermanos, cuando palpamos la gloria de Dios y nos mantenemos en esta postura, damos toda la gloria a Cristo. Damos toda la gloria porque con nuestras vidas santas y piadosas le damos toda la gloria hasta el día de su venida o en nuestra partida, porque podemos morir terrenalmente antes de que venga. Y créame, porque la palabra lo dice, Él se va a ocupar de nosotros los cristianos, de ese pequeño remanente, de esas ovejas, porque son sus ovejas, que amó con amor eterno. Él se va a ocupar y nos va a guardar hasta el día de su venida. Y nos va a guardar de allá por la eternidad. Y esto, hermanos, merece un amén. Así sea. Amén y amén. Así que espero que Dios obre en nuestros corazones y que empecemos a buscar el reino de Dios y su justicia para empezar a palpar la gloria de Dios y que tengamos este sentir que tuvo el apóstol Pedro y que nos muestra abriendo su corazón en esta carta tan hermosa. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.